La iglesia Santiago Apóstol de Lampa se encuentra en el departamento de Puno, en la ciudad de Lampa, también llamada Ciudad Rosada. Esto debido a sus calles, ya que la mayoría de sus casas están pintadas con chocorosí, que es un material muy semejante a la arcilla. Este material es traído desde los cerros junto a los techos de tejas de las casas y da la respuesta del por qué se llama Ciudad Rosada. Solo la estructura de esta iglesia tardó 10 años en construir, desde 1675 a 1685. Con pinturas, marcos y acabados, la iglesia tardó casi 100 años en ser terminada, es decir, hasta el año 1775 aproximadamente. Esta obra arquitectónica fue declarada Monumento Nacional desde 1941. La piedra canteada fue usada para el revestimiento exterior de los muros. Se unieron cada uno de estos bloques con la técnica del calcanto, que es la combinación de cal y piedra. Así se permitió el levantamiento de los grandes muros de esta construcción. En 1852 el altar mayor fue restaurado al estilo republicano, ya que se incendió a causa de un rayo. Las pinturas que podemos ver dentro de la iglesia son de la escuela cusqueña. También podemos ver que el techo está cubierto de tejas vidriadas y multicolores. En el plano de planta de la iglesia podemos identificar la cruz latina. De amarillo vamos a identificar la nave central, el crucero con una X, el ábside de color rojo y el transepto, que es la nave transversal que cruza la nave principal, de color azul. En la parte izquierda vamos a ver que la nave central está cubierta por una bóveda de cañón. De color rojo hemos resaltado los ingresos principales y de color verde las capillas laterales. En esta imagen vamos a poder identificar la cúpula, el tambor y las pechinas. Dentro de la iglesia vamos a poder ver un Cristo en cuero de res. Solamente existen dos en el mundo. Uno se encuentra en España y el otro en Lampa, exactamente en la iglesia de la cual estamos hablando, en la iglesia Santiago Apóstol de Lampa. También vamos a poder ver la Última Cena de Leonardo da Vinci en tamaño real. Estas figuras están hechas de yeso. Por último, pero definitivamente no menos importante, vamos a poder ver el mausoleo donde se encuentra el ingeniero de minas Enrique Torres Velón, de origen lampeño. He aquí una de las pocas réplicas que existen de la famosa obra de Miguel Ángel llamada La Piedad. Esta, que está en el mausoleo del ingeniero Enrique Torres Velón, está vaciada en aluminio. El ingeniero de origen lampeño consiguió el permiso del Papa Juan XXIII para poder hacer la réplica de esta famosa obra. Claro, a cambio de una donación para una de las beneficencias del Papa. Dentro del mausoleo vamos a poder ver 1500 cráneos y 50 esqueletos completos. Un dato curioso de este mausoleo, o exactamente de esta réplica de la Piedad que está en Lampa, es que en 1972 en el Vaticano una persona atacó a la famosa obra de la Piedad a martillazos, dejándola así con algunas partes rotas. Es así que en ese mismo año el Papa envía a escultores y técnicos a Lampa, ya que en Lampa se encuentran las réplicas exactas. En la iglesia también hay catacumbas.
Se decía que estas catacumbas llegaban hasta Cusco, pero ahora se sabe que solamente comprenden el área que abarca toda la iglesia. Se dice también que en 1780 Túpac Amaru llegó a estas catacumbas y envió a decapitar a los españoles, ya que se habían refugiado en este lugar. Esta iglesia se encuentra en la Plaza de Armas o Plaza Ludovico Bertonio, distrito de Yuli, dentro de la provincia de Chucuito, en la región de Puno. Tuvo sus inicios entre 1565 y 1567, bajo la dirección de los dominicos. Según los registros históricos en relación con este templo, se sabe que es una construcción que se terminó de edificar en el año 1565, Este hecho hace que el templo de San Pedro sea considerado el de mayor antigüedad en Yuli. Además, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 1 de diciembre de 1959. Sabemos que los dominicos fueron la orden inicial que se sentó en este templo. Sin embargo, con el paso de los años, este hecho no se mantendría igual, ya que en el siglo XVII los jesuitas ocuparían la iglesia. Como se ve, comenzaron a agregar atributos como la ornamentación de la cúpula. Al inicio se hizo solo de piedra, pero con el paso de los años se comenzó a modificar su estructura. Si vemos bien esta iglesia, podemos notar que se encuentra hecha tanto con la piedra original del templo y que la mayoría de las refacciones se ven de ladrillo, elemento posterior al siglo XVII. Como se ve en la imagen, la fachada de la iglesia de San Pedro Mártir presenta una apariencia simple, en la cual es posible notar la tendencia barroco mestiza del diseño. Además, notamos que esta posee capillas adosadas a los lados. Y como parte de la estructura, llama la atención la torre de este templo, porque presenta tendencia renacentista. La torre de la iglesia de Yuli es una estructura de 3 cuerpos que se ve coronada por una cúpula con pináculos. Esta torre sirve además como el campanario de la iglesia y en su segundo cuerpo alberga el reloj de la iglesia. Ahora vemos lo que es la puerta principal, un arco de piedra tallada al estilo barroco. A cada lado se levantan 2 pilares asentados sobre 2 robustos basamentos de forma rectangular. De aquí hacia arriba, cada columna tiene su propia base rectangular con cornisa tallada al mismo nivel, a unos centímetros más arriba del arco de la puerta. Las columnas terminan unidas formando una sola cornisa finamente tallada que ocupa en forma horizontal todo el ancho de la portada, constituyendo así el primer cuerpo. Ya viendo el interior, notamos que como parte del decorado que esta iglesia tiene, se encuentran una serie de piezas, entre las cuales resalta especialmente el altar mayor del templo. Esta pieza representa un diseño de tipo retablo de tendencia churrigueresca. Entre otras piezas importantes que tiene esta iglesia son una serie de lienzos, entre los cuales se halla uno en el que se ve representada la Virgen y que, según se dice, es una obra realizada por Bernardo Vitti. También tiene cuadros hechos en planchas de bronce, donde se ve representada la Pasión del Señor, así como cuadros realizados por la Escuela Cusqueña. Piezas que actualmente forman parte del Museo de la Iglesia San Pedro, y aparte estas también se hallan en una serie de esculturas religiosas. Conservan hasta hoy su impecable valor los retablos de su altar mayor, tallados en cedro, que tiene una estructura de 3 calles verticales delimitadas de columnas de forma independiente en forma de cruz latina. El templo Nuestra Señora de la Asunción o Santa María de Mayor se encuentra ubicada a 2 cuadras de la plaza principal, en el distrito de Juli, dentro de la provincia de Chucuito, en la región de Puno, a un nivel por lo más alto con respecto a las demás construcciones. Para poder ingresar, primero nos reciben 3 estatuas,
Luego tenemos que pasar por un arco de piedra tallada y decorada con flores silvestres de 5 pétalos, cuya parte superior se visualiza a 2 ángeles tocando trompetas. Luego de esto cruzamos un amplio atrio que rodea la iglesia. El interior fue bellamente adornado, siendo el altar repujado en plata con bellas pinturas murales y lienzos de pintores como Viti de la Puente, así como artistas mestizos. En la actualidad solo quedan algunos retablos de yeso con pinturas murales en el crucero. Los lienzos en su mayoría se encuentran en la iglesia San Pedro. Tenemos lo que es el cuadro de coronación de la Virgen María, que fue por el autor Bernardo Viti. Luego tenemos el cuadro de la Inmaculada Concepción por Tomás Lara. Luego el cuadro de la Anunciación, que fue hecha por Diego de la Puente. En la forma de su estructura podemos ver que posee una nave de gran tamaño en forma de cruz latina. Mide aproximadamente 63 metros de largo por 34 metros en el crucero. Por el abandono se ha reducido a 2/3 de su tamaño original, sin embargo aún conserva su belleza. Se puede ver en la imagen que tenemos una torre de piedra tallada cuya parte superior lleva 2 cornisas unidas por 4 pilares con un fino tallado que dan un campanario de 3 arcos. Sin embargo, esto no se concluyó debido a la expulsión de los jesuitas. Ubicación. La iglesia de San Juan, también conocida como San Juan Bautista de Letrán, se encuentra en la ciudad de Yuli, de la provincia de Chucuito, en el departamento de Puno. Su construcción la iniciaron los padres dominicos. El periodo data entre el año 1565 y 1567. Esta fue posteriormente terminada por el orden de los jesuitas en 1602. A fines del siglo XVII a inicios del siglo XVIII se dan una serie de modificaciones, con las que se introduce la estructura del cimborrio, se ilumina el artesonado, se coloca el sistema de par y nudillo con tumbadillo, y se introduce la nueva solución de los mantos demascados de seda con los colores de la bandera española. Uno cubriendo la gran nave y otro de tejido de vicuña, recamado con seda cubriendo el presbiterio y el crucero. La portada lateral de piedra tallada aplicada a la larga nave, con sacristía y contrasacristía. 16 columnas del crucero, algunas de ellas talladas in situ sin concluir. A la salida de los jesuitas, en 1767, el templo se encontraba en proceso de transformación. Además, cuenta con enormes cuadros con marcos dorados, tallados algunos pintados por el jesuita Bernardo de Viti y preciosas platerías. Fue objeto de modificaciones a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, como las siguientes. Se coloca el sistema de par y nudillo con tumbadillo. Asimismo, se agrega la portada lateral junto a las modificaciones del crucero. Se soluciona la armadura con los componentes regionales de la construcción. Se mezclan definitivamente con la tradición española en una singular solución de artesonado, en la que los programas ornamentales de enraizamiento mudéjar son reemplazados por un sistema que emplea piel curtida de vicuña para forrar interiormente la estructura leñosa. La iglesia está construida con ladrillo, adobe, madera y argamasa. El argamasa está compuesta por el cal, la arena y el agua. Las ventanas tienen marcos de pan de oro, al igual que los marcos de los lienzos que se encuentran en la nave central. La nave tiene un largo de 78 metros y el crucero cuenta con 37 metros de largo. Es un caso perfecto de reconversión de la planta renacentista mudéjar a la barroca de cruz latina. La planta es similar a la de San Pedro de Acora y Asunción de Yuli. Se transformó la planta mediante la incorporación de un nuevo crucero y capilla mayor. Portadas y retablo. Portada de los pies. Portada de los pies de San Juan de Yuli, del más puro estilo renacentista, ornamentada con pilastras cajeadas que remarcan el pináculo, fruto de la visión europea. La portada de la sacristía, de estilo barroco churrigueresco,
planiforme, elaborada con piedra labrada. Consta de 2 cuerpos y 3 calles. La calle central está coronada por un tercer cuerpo menor. Sus elementos son las columnas salomónicas y collabinas, motivos vegetales. Se observa algunos ángeles danzando y tocando trompetas aymaras. El retablo principal es de estilo renacentista, plateresco, en madera con pan de oro. Exhibe valiosas pinturas y relieves. De las paredes penden grandes lienzos con marcos dorados que describen las visiones místicas de Santa Teresa de Jesús, la vida de San Juan Bautista y la Vía Crucis. Se puede concluir que las pequeñas ventanas tienen marcos de pan de oro y están cerradas con láminas de piedra translúcidas, y también que su planta tiene una forma de cruz latina con una portada lateral barroca mestiza de piedra labrada con presencia de arte nativo aymara. En su interior se destacan lienzos de escuelas españolas, italianas y cusqueñas, de grandes dimensiones y con importantes marqueterías de pan de oro. Ubicada al norte de la Plaza de Armas de Pomata y al oeste del lago Titicaca, está orientada longitudinalmente, paralela al recorrido solar. El acceso a su portada principal, la lateral, es directamente desde la Plaza de Armas, un gesto urbano relevante en el pensamiento barroco de esta construcción. La iglesia de Santiago Apóstol o Nuestra Señora del Rosario, según los registros históricos, con lo que se cuenta, es una construcción que debió haberse visto concluida en el siglo XVI, aproximadamente en el año 1567. Este dato es verificable si se consultan documentos hallados en la prelatura de Yuli, en los cuales ya existe constancia del templo para esta fecha. Arquitectónicamente, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Pomata es una construcción que se encuentra sentada sobre una planta en forma de cruz latina. La iglesia de Pomata cuenta con una sola nave y arriba de esta se levanta una bóveda de cañón a modo de cubierta. El diseño que predomina en la construcción de este templo es el mestizo, ya que se puede observar fácilmente en su diseño la mezcla de elementos tanto de la cultura hispana como el del grupo aymara, que habitará esas tierras antes de la ocupación española. Se conoce que si bien el templo tiene la antigua data que se sitúa en el siglo XVI, aquel tuvo que sufrir una serie de remodelaciones a causa de diferentes sucesos que debilitaron su estructura. La primera refacción importante por la que pasó la iglesia de Pomata se dio en el siglo XVIII y que la segunda se dio a finales del siglo XIX. De este antiguo templo de la ciudad destaca especialmente una serie de catacumbas que aquel posee. Las catacumbas de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Pomata son cementerios subterráneos que albergan en su interior a los restos personajes ilustres del clero de la zona. Las catacumbas del templo de Pomata también son importantes porque se dice que aquellas poseen además pasajes secretos que comunican a esta iglesia con incluso el Templo del Sol que se ubica en el Cusco. La iglesia de Pomata es importante asimismo por la riqueza artística que posee en su interior. En el último inventario que se hizo del templo, se detectó que aquel poseía un promedio de 92 lienzos. Del interior del templo también resalta el altar mayor, que se encuentra tallado en cedro y recubierto en pan de oro. Esta pieza invaluable presenta la hornacina que custodia la principal efigie de la iglesia, la Virgen del Rosario. Los muros están hechos en base de piedra rojiza. Las pilastras, piedra rojiza rectas y completas para soportar los sarcófagones. El techo, piedra rojiza abovedado. Se extiende la nave en 7 tramos cubiertos con bóvedas de medio cañón. Detalles, molduras y acabados de portadas hechos sobre piedra rojiza. Cúpula de media naranja, hecha de piedra rojiza desde la clave hacia el anillo de la cornisa.
trazados rectangulares verticales y en las guirnaldas curvilíneas intercaladas en los tramos triangulares entre las cerchas. Como se puede observar, la parte color piel es la planta de cruz latina con una sola nave cubierta por una bóveda de cañón. La de color naranja son las capillas de retablo en los costados de la nave. Los de color morado es la única torre campanaria. Lo que está en cuadrado rojo es la sacristía. Lo del cuadrado celeste es el sotocoro. Lo de amarillo es la portada lateral principal, relación hacia el contexto urbano al ser perpendicular al eje principal de la Plaza de Armas de Pomata. Evangelización y posibilidad de construcción en la base a un todo, la cruz latina, concepto del barroco. Tiene un estilo colonial hecho con piedras rojizos, su única torre de esquina lisa y de perfiles prismáticos. Su cúpula sobre el crucero de la iglesia de Santiago de Apóstol, Pomata. Ventana en la bóveda de medio cañón de la iglesia de Santiago de Apóstol, Pomata, completamente tallada en piedra de estilo plataforme. Se especula que la decoración plataforme que lo recubre representa una danza nativa o ángeles estilizados. La fachada de la catedral es en piedra, ornamentada con figuras humanas, flores de pantimanti y sirenas con charancas, talladas por indígenas.